Hola, hola mis queridos estudiantes de grado décimo. Bienvenidos a esta nueva clase de español en la cual vamos a mirar un poquito acerca de los géneros literarios en el Renacimiento. Entonces, permítame, les presento pantalla, les comparto pantalla para dar inicio a la sesión de esta semana. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra planeación de esta semana. Como ustedes se darán cuenta, entonces el propósito de esta semana es identificar las características generales de los géneros literarios en el Renacimiento español. Ese es el propósito de esta semana. Y pues para eso se pone un listón, unas preguntas a las cuales queremos llegar. Entonces, las preguntas, que también van a ser las preguntas que van a salir en la prueba de Edmodo, son: ¿cuáles fueron las características de la lírica? ¿Cuáles fueron las características de la narrativa? ¿Y cuáles fueron las características del drama o del teatro en el marco del Renacimiento español? Esas preguntas aparecerán en Edmodo una vez ustedes vean el video para que las respondan. ¿Listo? Entonces, queridos estudiantes, este es el propósito de esta semana. Tal vez agrego una pregunta acerca del concepto de renacimiento y esta es la presentación que nos va a guiar durante este video y durante esta semana. Entonces tenemos que vamos a ver el Renacimiento español. ¿Listo, chicos? Bueno, pero primero miremos un poquito el concepto del Renacimiento. Renacimiento se puede descomponer en dos lexemas o dos raíces lingüísticas. Ese re y ese nacimiento implica un volver a nacer, un nacer de nuevo, un nacer de manera renovada. ¿Pero qué significa este renacer? ¿Quiere decir que ya se nació y se va a volver a nacer? Según el concepto de histórico de las personas que habitaron entre más o menos el 1400 y el 1600, sí es necesario volver a nacer. Y para nacer se debe retomar esa cultura clásica, sobre todo la Grecia clásica, que era donde surge, nace las artes, el sistema científico, la filosofía, donde se vio un esplendor total de la cultura. Entonces se necesita volver a retomar eso para que el hombre vuelva a ver la luz cultural a través de la razón. Pero déjenme explicarles un poquito eso. Pues resulta que, ¿por qué se retoma la Grecia clásica? Y no se retoma, por ejemplo, la Edad Media, porque precisamente el Renacimiento es una oposición a la Edad Media. Y como es una oposición a la Edad Media, ¿desde dónde nos vamos a oponer? Opongámonos desde la cultura clásica. La cultura clásica, Grecia, la Grecia clásica, me estoy ubicando año 600 antes de Cristo, tuvo esta particularidad y fue en esa época donde se vio por primera vez un intento científico de explicar el mundo. ¿Y por qué en la Grecia clásica? ¿Por qué en el año 600 antes de Cristo, más o menos? Porque la Grecia clásica tiene una cualidad que la diferencia o la ha diferenciado de todas las otras culturas, y es las características de sus dioses. Los dioses griegos, al igual que todos los dioses de la historia, han sido dioses todopoderosos e inmortales. Pero resulta que los dioses griegos tenían una particularidad única, y es que los dioses griegos, que son todopoderosos e inmortales, también eran imperfectos. Al decir que eran imperfectos, quiere decir que se asemejaban en los hombres, en sus pasiones, en sus errores, en sus celos, en sus amores. Los dioses griegos se enamoraban de las mortales, sentían celos, rencores, preferían a unos, preferían a otros. Se equivocaban los dioses griegos. Y hasta el año 600 antes de Cristo, pues en todas las culturas del mundo habían explicaciones míticas del origen del mundo, del origen del hombre, del sentido de la vida. Explicaciones míticas son esas explicaciones que provienen de la explicación de las deidades. ¿Quién creó el mundo? Ah, los dioses, ¿sí? Entonces Cronos creó Agea, bueno, y de ahí se van desprendiendo nuestras existencias.
Pero los griegos dudaban de los dioses, dudaron de esos dioses, porque si bien los dioses son imperfectos, entonces, pues precisamente al ser imperfectos nos pueden estar engañando acerca de esas preguntas fundamentales que uno se hace, de dónde viene el mundo, cuál es el sentido de la vida. Precisamente fueron esas características imperfectas de los dioses las que hicieron que un hombre, Tales, nacido en la ciudad de Mileto, año 600 antes de Cristo, se preguntara científicamente, bueno, ¿cuál es el verdadero principio, la verdadera esencia del mundo más allá de los dioses? Porque si los dioses son imperfectos, pues nos pueden estar mintiendo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los hombres? Intentar explicarnos a nosotros mismos desde nuestras propias, desde nuestro propio razonamiento, ese origen del mundo. Bueno, eso fue un pequeño intento primitivo de una explicación científica del origen del mundo y del sentido de la vida. Bueno, eh, pues eso se volvió tradición. Después de eso hubo un grupo grande de filósofos que en realidad eran casi científicos, filósofos en el sentido de amantes del saber, amantes del conocimiento, mm, y que estaban en búsqueda de ellos, del conocimiento. Hubo una tradición de hombres, sí, que se dieron a la tarea de intentarse explicar el mundo. Por eso surge la filosofía, surge la ciencia como tal, ¿sí? Las explicaciones científicas, las primeras explicaciones científicas. Surge la literatura, y bueno, y este dudar de los dioses dio origen a esa cultura rica en arte, en ciencia, en filosofía, en literatura, porque estaba mediada por las capacidades del hombre más que por las capacidades de los dioses. Entonces, como el Renacimiento es una oposición a esa época de obscurantismo que fue la Edad Media, porque los renacentistas no le llamaban Edad Media, los renacentistas reconocieron a la Edad Media como una época de obscurantismo en la cual hubo un retroceso cultural y se volvió a la explicación mítica de la vida y del mundo. Pero como vimos en las clases anteriores, en los videos y en las clases anteriores, pues resulta que unos acontecimientos científicos dieron paso a que la religión, la explicación mística, mítica, religiosa del mundo, pues fuera entrando en una especie de crisis. Y entonces, ¿dónde vamos a poner ahora el protagonismo del mundo? Pues pongámoslo en la razón. Y para ponerlo en la razón, pues volvamos otra vez a esas explicaciones científicas del mundo. Y al volver a esas explicaciones científicas del mundo, pues surge de nuevo el antropocentrismo, ¿sí? Cuya protagonista es la razón. Y a través de la razón nos vamos a empezar a explicar el mundo de nuevo. Entonces, ese es el concepto del renacimiento, es retomar la necesidad de reinventarse, pero desde la perspectiva de esa explicación científica, de esa cultura que provenía propiamente del hombre más que de los dioses, que fue la cultura clásica. Y entonces, pues, este tipo de cosas, pues, también desencadenó una serie de acontecimientos culturales y pues dentro de esos acontecimientos culturales está la literatura. La literatura no se salva de eso. Y estas características afectaron propiamente a la manera de escribir y a las características de la literatura, y hoy vamos a ver cuáles son las características de esos géneros literarios, que son tres básicamente. Son tres géneros literarios. Está la lírica, que es todo lo que tiene que ver con los poemas, que se caracteriza por estar escrito en verso, por tener una musicalidad interna, una rima, una estructura de párrafos, de estrofas. Está la narrativa, que es una suerte de contar historias a través de la invención de personajes, de situaciones, de lugares, de tópicos, que nos permite también reflejar una parte interna del hombre. Y está
el drama o el teatro, que es el otro género literario que tiene como finalidad llevar a la puesta en escena, es decir, a la actuación de estos dos primeros. Es decir, el teatro es el género literario que se da in situ. Cuando digo in situ es que se da en el momento preciso, porque es la puesta en escena de unos personajes. Surge la figura del actor. Incluso estos géneros literarios fueron un descubrimiento del mismo Aristóteles en un libro que se llama La Poética. Aristóteles quiso clasificar la manera como el hombre escribía y pues descubre que el hombre escribe según unos géneros literarios. Él no le llamó géneros literarios, él le llamó, fue unas maneras de imitar, pero que hoy en día le conocemos como estos géneros literarios. Entonces, tenemos tres géneros literarios y vamos hoy a dar esas características generales de los géneros literarios del Renacimiento español. Entonces, comencemos por la lírica. La lírica viene de la palabra lira, que eran pequeñas composiciones cantadas acompañadas por esa lira, que es como una arpa pequeña. Y en el Renacimiento español, la lírica tiene tres principales características. La primera es que tiene una alta influencia petrarquista. Cuando hablo esta palabra petrarquista, estoy haciendo referencia a este gran poeta italiano, también renacentista, finales de la Edad Media, comienzos del Renacimiento, que se llama Francisco Petrarca. Y ya vamos a ver en qué se caracteriza esta lírica petrarquista. Pero tiene una alta influencia de la lírica de Francisco Petrarca. Segunda característica fundamental de la lírica es que tiene unos temas predilectos y es el amor idealizado, el sufrimiento, la naturaleza, los sentimientos humanos. Ya no le estamos cantando al héroe, ya no le estamos cantando a Dios, a los dioses, le estamos cantando a lo que proviene del hombre mismo, a lo que atormenta al hombre en sus estados más internos. Y por último, la última gran característica de la lírica es que utiliza unos recursos, ¿sí? Unos recursos de forma y unos recursos de fondo. De forma puede ser la rima, los sonetos, ¿sí? Y de fondo, las odas, las madrigales, las elegías. Veamos un ejemplo. Esto que está acá es un poema de Francisco Petrarca. Se llama A la muerte de Laura. Voy a leerlo así rápidamente y explico todas esas cositas que acabamos de ver. Sus ojos que canté amorosamente, su cuerpo hermoso que adoré constante, y que vivir me hiciera tan distante de mí mismo y huyendo de la gente. Su cabellera de oro reluciente, la risa de su angélico semblante, que hizo la tierra al cielo semejante, poco polvo son ya que nada siente. Y sin embargo todavía, ciegas, sin lumbre que amé tanto, surca mi nave la extensión vacía. Aquí termine mi amoroso canto, seca la fuente, está de mi alegría, mi lira yace convertida en llanto. Es un poema que se nota francamente ese vacío que ha dejado la muerte de la persona amada. Y decir cómo esa persona que hizo que yo me olvidara del mundo, cómo esa persona que hizo que incluso yo me olvidara de mí mismo, ahora solamente es polvo, polvo vacío, polvo sin nada, polvo que no siente. Y aún así, siendo polvo, hace que la fuente de mi alegría esté vacía, hace que mi lira sea solamente llanto. Es la metáfora de lo que causa la muerte del ser amado. Pero bueno, veamos. Es una elegía. ¿Elegía en qué sentido? Elegía son todos aquellos poemas que tienen como tema principal la muerte de alguien. La muerte. Es decir, la elegía es un recurso de fondo. Soneto. El soneto es un recurso de forma. Es decir, la manera como está estructurado el poema. Si ustedes se dan cuenta, el poema tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un soneto es un poema que tiene 2 cuartetos y 2 tercetos. 2 cuartetos quiere decir 2 estrofas de 4 versos
y dos tercetos, quiere decir dos estrofas de 3 versos con rima consonante. La rima consonante es la rima en la cual todos los sonidos, tanto consonantes como vocálicos, coinciden después de la rima acentuada. Por ejemplo, acá tenemos la palabra reluciente, ¿sí? Acá tenemos siente, es decir, tanto sonidos vocálicos como consonánticos coinciden exactamente. Esa es la rima consonante, que es distinta a la rima asonante. La rima asonante es que nada más coinciden los sonidos vocálicos después de la sílaba acentuada. Tenemos las odas, también un recurso utilizado en la lírica. La oda es un poema que tiene como tema principal elogiar a alguien, elogiar un aspecto de alguien. Por ejemplo, cuando yo voy a decir, yo escribo un poema elogiando los ojos de Eugenia Domingo del Arco, eso sería una oda. Los madrigales son poemas que tienen como tema fundamental el amor, como el soneto quinto de Lope de Vega, que nosotros lo leímos la vez pasada. Entonces, ustedes aquí pueden hacer un paralelo entre Francisco Petrarca, que no es español, sino es italiano, pero que este poeta tuvo un alto índice de influencia en los poetas españoles. Ustedes pueden ver aquí cómo es de semejante la poesía petrarquista y la poesía que leímos la vez pasada sobre algunos poetas españoles del siglo de oro. Bueno, y hay muchas más figuras, pero por ahora estas son las más utilizadas. Entonces, la característica de la influencia petrarquista es que primero, se escribe sobre una mujer idealizada, una mujer casi imposible, casi que una mujer Dios, pero no es Dios, es la mujer de carne y hueso que se vuelve imposible de alcanzar y por lo tanto, al ser imposible de alcanzar, pues ¿qué causa en la persona que ama? Causa ese sufrimiento, esa impotencia, ese dolor constante de verla tan inalcanzable. Es la persona idealizada, más o menos como entre Augusto y Eugenia Domingo del Arco. ¿Listo? Entonces, esas son las características fundamentales de la lírica. Vamos con la narrativa. La narrativa se caracteriza porque existen 3 tipos de novela. La primera es, persiste la novela de caballería, sigue persistiendo la novela de caballería, pero ya no la caballería subordinada a una clase social llamada nobleza, sino la figura del caballero que va en busca de honor, de honra, de valor y de amor. Ya no es el caballero que le sirve al rey, que lo protege, ya no es el guardaespaldas, el militar propiamente dicho, sino es el caballero más humano, el caballero que busca honor a través del amor, que busca honra, que busca ser admirado por la gente por sus virtudes. Está la novela pastoril, que es la novela cuyo tema principal es el amor entre los pastores. Y como es el amor entre los pastores, pues es el amor de las montañas, es el amor de los grandes prados, de los grandes bosques, es el amor que se da de manera escondida y casi que prohibida en ese tipo de espacios. Y está la novela picaresca, la cual refleja 2 cosas. La pobreza que viene con los cambios sociales. Y el pícaro es el opuesto al caballero. Porque el pícaro, si bien vive en la pobreza, busca sobrevivir. Ya no busca honor, honra, valor, amor. Busca solamente sobrevivir. Y como busca sobrevivir, pues el pícaro, la novela picaresca, habla de esos personajes que se vuelven, que asumen o adquieren una inteligencia, una malicia para hacer cosas, engaños, para poder engañar al hombre rico y de esa manera poder sobrevivir. La novela más famosa se llama El Lazarillo de Tormes, que pues después con oportunidad del tiempo vamos a ver. Finalmente tenemos el teatro. Y el teatro, como ya les dije, es una puesta en escena, ¿sí? Cuyos temas principales son las preocupaciones religiosas
y las preocupaciones existenciales. Tenemos una novela que es hito en esto, y se llama La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, que yo también quisiera que leyéramos algunos fragmentos, si no la obra completa. Es una maravilla esto. Es La vida es sueño. Solamente fíjense en el título. Es un problema existencial de no saber distinguir hasta qué punto va la realidad y hasta qué punto estoy soñando. Bueno, entonces, queridos estudiantes, esto es la presentación de los géneros literarios. Como ya les dije, espero más adelante poderlos aclarar más, ampliar un poquito, leer ejemplos de cada uno, vivenciarlos, disfrutarlos, enriquecernos de toda esa gama de posibilidades, de sentimientos, de emociones y de experiencias que nos ofrece esta literatura tan rica y tan maravillosa como es la literatura del Renacimiento español. Bueno, muchas gracias. No se les olvide hacer su examen, su pequeño control en Edmodo. Muchas gracias. Cuídense mucho.